Alberto Gómez Mejía, ¿cuánto hace que usted está aquí en este jardín botánico del Quindío? En el jardín llevo desde el año 1979, cuando nos reconocieron a la personería jurídica en la gobernación. Pero en este territorio aquí estamos desde el año 89, o sea, 10 años después. Este territorio aquí era una finca. ¿Cómo se llamaba esa finca? ¿Cómo fue el cuento de adquirir esta finca para convertirla en el jardín botánico del Quindío? Eso fue un cuento muy simpático. Esto se llamaba el Monte de la Viuda. Y Aureliano Sabogal, un ingeniero forestal muy querido que ha estado vinculado con nosotros siempre, un día me dijo, ya habíamos creado la entidad, pero funcionábamos con un terreno en comodato en Bremen, entre Circasia y Finlandia. Y él me dijo, camine para que conozca el Monte de la Viuda, en Calarcá. Y alzamos el alambre de púas, como un par de delincuentes casi, y nos metimos aquí. Toda esta parte de acá estaba sembrada en café y guamo santafereño, pero estaba ese bosque ahí, porque el antiguo dueño, que se llamaba Ignacio Moreno, no lo quiso tumbar. El bosque. Nos quiso tumbar el bosque. Él era por esa razón un mal agricultor, porque un buen agricultor tenía que venir al bosque, cortar las 3 o 4 maderas más finas que había, sacarlas y lo demás incendiarlo. Por eso digo yo que el escudo del Quindío y de Armenia es injusto con las cajas de fósforos, porque tienen el hacha, y resulta que el protagonismo del hacha fue muy poquito. Ahí la clave fue el fósforo. Ellos incendiaban todo esto y volvían con aves y con orquídeas y con todo adentro. ¿Con animales? Con todo, le incendiaban todo y después sembraban cacao y café y lo que fuera. Total de que si quieren poner una cosa que transformó brutalmente, digámoslo así, el ecosistema, el paisaje cultural, el paisaje ecológico, debería ser un tronco quemado y una caja de fósforo. Ese es el símbolo. ¿Y quitar el hacha? Sí. Doctor Alberto, ¿cómo nació la idea? ¿Por qué a usted se le ocurrió crear un jardín botánico? No, no fue ocurrencia mía. Yo me había vinculado desde el año 73 en temas de ecología por un azar del destino, siendo profesor de filosofía en un colegio en Armenia, el Carlomagno, que desapareció. Y en el año 75, cuando me nombraron alcalde, como yo ya estaba metido en ese cuento, me pareció importante llamar a uno de los botánicos más importantes del país en ese entonces y que fue gran amigo mío y que me enseñó cantidades. O sea, buena parte de lo que yo puedo decir y repetir ahora me lo enseñó Hidrobo. Jesús Hidrobo, botánico y químico de la Universidad Nacional, profesor, se jubiló en la Nacional en Bogotá. Y él, yo lo traje al Quindío en 1975, estamos hablando de hace 50 años. Sí, señor. Lo traje aquí para que hablara de ecología, y hablar de ecología en 1975 era como hablar de física cuántica en Júpiter. Nadie sabía qué era eso. Y la gente se burlaba de mí, me decían alcalde ecólogo, pero como por burlarse, como quien dice, quién sabe qué. ¿Usted lo trajo como cuando era alcalde? Claro, yo lo traje como alcalde para que dictara conferencias. Él dictó varias conferencias, la gente quedó fascinada con todas las cosas que él decía, y yendo para el aeropuerto me dijo, ¿usted por qué no funda un jardín botánico? Y yo le confieso, doctor Hidrobo, que en la vida he ido a un jardín botánico, pero me voy a dedicar a eso. Me volví jardín botanólogo. Entonces empezó a visitar jardines botánicos. Claro, empecé con el de Bogotá y llamé al profesor Hidrobo y dije, doctor Hidrobo, perdóneme que se lo diga tan francamente, pues usted está loco. Nosotros de dónde vamos a sacar plata para esos invernaderos que hay, que tienen todas las plantas en unas casas de vidrios enormes y todo. Dijo, no, usted no la necesita. Usted en Calarcá puede tener, como es una zona de transición ecológica, casi a 1500 metros de altura, usted puede subir plantas de orilla del mar y del Amazonas y bajarlas de su páramo y tener todas las de clima templado. Es zona de transición ecológica y eso hicimos. Aquí tenemos plantas traídas del Amazonas y plantas de su páramo y todas están conviviendo al lado. ¿Aquí hay un bosque secundario o primario? Este es se llama bosque premontano, ese es el nombre que le dan los científicos. Este bosque fue pues muy intervenido en el sentido de que sacaron las maderas finas y que en la época en que esto era el Monte de la Viuda, porque don Ignacio murió, pues la gente venía aquí a cazar y a sacar cosas, ¿no?
¿Le decían el Monte de la Viuda, le decían o se llamaba así? No, le decían así, no se llamaba así, se llamaba, se me olvidó el nombre, se llamaba de otra manera, pero la gente lo conocía como el Monte de la Viuda. Todos los calarqueños lo conocieron así y la gente venía aquí a jugar y a sacar cosas y era la viuda pues porque don Ignacio murió y eso le quedó a ella y ella las mujeres en ese entonces no les permitían ni trabajar ni estudiar ni nada. Entonces ella quedó dueña de 2 fincas, esta y la del frente, y entonces se endeudó con Cornelio Hoyos y César Valencia, el Cabezón Valencia, y ellos le prestaban plata para el colegio de los niños y para el mercado y para todas las cosas, y en cierto momento ella tuvo que pagarles, entregarles la tierra en dación en pago de todo lo que ellos le habían dado. Cuando usted se metió por el alambrado así... Ya era de Cornelio Hoyos y de César Valencia. Eso, el Monte de la Viuda ya no pertenecía a la viuda. No, y entonces llamé a Lucely García Montoya y le dije, Lucely, ese bosque de Calarcá del Monte de la Viuda es una cosa asombrosa, es una diversidad increíble. Ya la Corporación Autónoma había hecho una evaluación preliminar, pero eso era, para mí era encontrar en un área urbana, porque esto era suburbano en ese momento, un bosque de esta magnitud y de esta diversidad tan asombrosa. Yo vivía en Armenia con mi señora y un sábado le dije, voy a ir a hablar con los dueños del terreno donde vamos a hacer el jardín botánico. Y estaban Cornelio y César en la finca aquí al frente que llama El Balcón, estaban tomando aguardiente. Entonces yo llegué a la 1 de la tarde de un sábado, ¿qué quiere, doctor? Y yo, no, pues una cervecita. Y empecé a tomar cerveza y la cerveza se acabó a las 3 de la tarde. Y estaba la conversación no más animada, entonces me dijeron, pásese a diésel. Pásese a diésel. Y dije yo, bueno, bien, a diésel era aguardiente. Aguardiente, sí. Claro, y yo empecé a tomar aguardiente. La gasolina era la cerveza, el diésel era el aguardiente. Más o menos. A las 6 de la tarde éramos íntimos amigos. Ajá. Digo yo que es una borrachera que el borracho le habla a uno tan cerquita que le escupe la cara. Sí, una cosa, éramos íntimos. Y entonces me dicen ellos... Doctor Gómez, ¿cómo está? Y me dicen ellos, ¿cómo le parece? Que vamos a confesarle la verdad. Y yo, ¿cuál es la verdad? Me dijo que tenemos 2 motosierristas contratados para tomar ese monte, pero usted nos cayó en gracia. Y vamos a ofrecerle que le damos 1 año de plazo para que levante la plata. Y me dijeron de paso, promesa de borracho vale más que promesa formal de compraventa en notaría. Eso es sagrado. Entonces, tiene 1 año para levantarse la plata. Eran 67 millones de pesos del año 88. Un poco de plata. Claro. Sí. Y entonces yo empecé, como uno no tiene sino 2 oportunidades en la vida para conseguir plata, cuando nace o cuando se casa. Y yo perdí las 2. O sea que me tocaba salir a buscar quién tuviera plata para que me diera para comprar el terreno. Y finalmente... Jorge Hernán Cárdenas, hijo de Jorge Cárdenas Gutiérrez, que fue decano de Economía en los Andes, un hombre maravilloso, hermano de Mauricio, el que fue ministro. Sí. Jorge Hernán, yo lo conocía y le dije, mire, Jorge Hernán, hay un monte que los carniceros me confesaron en la borrachera que van a tumbar si no lo compramos. Y ellos dicen que pagan la multa. Sí. Que esto lo compró por hectáreas o por cuadras y que lo vendes por metro cuadrado. Que pagan cualquier multa que le pongan. Y eso lo toman en un ratico. En 2 noches se va al suelo todo este monte. Y entonces me dijo, lo voy a poner a hablar con Luis Bernardo Flores, su jefe de Planeación Nacional. Y yo le conté el cuento, fui con Nora Cecilia Garay, que ya era miembro de nuestra junta directiva del incipiente jardín botánico que operábamos con el lote que nos habían dado en comodato en Bremen. Y el doctor Luis Bernardo me dijo, en este país por resolver lo urgente no se resuelve lo importante, y ese tema suyo es urgente y importante. Cuente con la 3ª parte de la plata, yo se la bico por
la Corporación Autónoma Regional. En ese entonces las corporaciones dependían de Planeación Nacional. Ajá. Y cumplió su palabra y puso la plata por ahí. Entonces me fui por donde Carlos Alberto Gómez, que era gobernador del Quindío, y le dije, gobernador, Planeación me va a dar la tercera parte de la plata. Me dijo, cuente con otra tercera. Y la otra fue con mi sombrerito, recogiendo en el comité de cafeteros, en la alcaldía de Calarcá, en todas partes, y con los ricos que yo conocía, pedirles de apuchito, y completamos la plata antes del año y salvamos el borde. ¿En qué año lo compraron? 89, antes de cumplirse el año de la promesa de los borrachos. Es decir, ustedes habían creado el Jardín Botánico ¿en qué año? 79. O sea, 10 años después. Exactamente. Ok. Y solamente había que venir aquí a abrir el bosque. Claro, pero el asunto es que toda esta parte de aquí estaba llamada en Café y Guamo, y volteaba abajo y estaba el bosque, que era lo más valioso. Yo le dije a los obreros, tumben todo el café y el plátano y los guamos y no toquen el bosque. El tipo se quedó mirando y me dijo, no será al revés, doctor, que tenía que ser abogado para ser tan bruto que iba a tumbar lo que produce plata y ese monte que no sirve para nada, dejarlo ahí. Y yo, no, es así, túmbenlo. Y lo tumbamos. Entonces el bosque... Tumbaron el café. Claro, y el bosque invadió toda el área que tumbamos. La parte de abajo, sobre todo, esta la dejamos abierta para hacer las construcciones, pero la parte de abajo, el bosque, se produjo lo que llaman los ecólogos sucesión vegetal. El bosque se mete dentro de los terrenos y los coloniza otra vez, y es la sucesión vegetal desde el año 89 a la fecha. ¿Cuántas hectáreas tiene este Tiene jardín? 15 hectáreas. Y prácticamente 14 son bosque. Sí, casi 14. Y la verdad es que es muy valioso, y sobre todo que yo mismo me sorprendo todos los días de que esto fue un milagro haberlo salvado, y que fue la mejor cosa que yo pude haber hecho en la vida. Pues porque es que aquí hay una diversidad muy alta. Aquí en este bosquecito, en estas 15 hectáreas, hay 500 especies de plantas, fuera de las que nosotros hemos traído en las colecciones que hemos hecho. 500 especies en 15 hectáreas. Inglaterra tiene 1200. En toda Inglaterra. En toda Inglaterra. Y aquí en 15 hectáreas tenemos 500. Ajá. En aves ya llegamos a 200 del inventario. Colombia tiene 1971. ¿Y aquí ya están en cuántas? 200. En reptiles, en todo. Mamíferos. El doctor Hugo Mantilla, que usted lo conoce, que es un genio en mastozoología, que es la ciencia que estudia los mamíferos, me dijo, aquí en este bosque puede haber más de 40 especies de murciélagos. Solamente de murciélagos. Sí. Que son mamíferos. Que son mamíferos. Han hecho tesis de grado estudiantes de los mamíferos terrestres, han hecho inventario de aves, han hecho inventario de mariposas, todos son unas cifras locas. El inventario de mariposas da que tenemos, oiga esta cifra, el 1% de las mariposas del planeta. ¿Están acá? Están en este bosque, el 1%, eso es increíble. Por eso yo decía que deberíamos declarar a Calarcá capital de las mariposas del mundo, porque podemos serlo. Sí, claro. Y hacer un desfile en las fiestas de junio del año entrante, la gente disfrazada con atuendos de mariposas, para recordarle a la gente que Colombia es el primer país en diversidad de mariposas, y que el 20% de las mariposas de aquí, mariposas del planeta, o sea, de cada 5 mariposas que hay en el planeta, hay una volando en Colombia. Vamos a un break comercial por motivos de clima y ya continuamos. Bueno, por motivos de clima, es decir, de lluvia, nos trasladamos de sitio aquí mismo en el Jardín Botánico del Quindío para seguir hablando con el doctor Alberto Gómez Mejía, que como ustedes saben es el presidente del Jardín Botánico del Quindío y además fundador, creador de este jardín. Estábamos hablando, doctor Alberto Gómez Mejía, sobre que existen otros jardines botánicos en Colombia y en América Latina y en el mundo, pero ¿fueron hechos también en un bosque o este fue
tuvo la fortuna de encontrar un bosque para hacer el jardín botánico? Tuvimos la fortuna. Normalmente los jardines botánicos son sitios de exhibición de plantas ex situ, que llaman, que son plantas traídas de otra parte y colocadas ahí para que la gente pueda apreciarlas. El Jardín Botánico de Madrid, por decir algo, que fue alimentado con muchas plantas de las que los españoles vinieron aquí y las saquearon y se las llevaron para allá. La misma expedición botánica fue un saqueo fenomenal. Muy bien, la diferencia más importante de este jardín es que tiene, como usted acaba de decirlo, un área de conservación in situ, a diferencia de la conservación ex situ, que son las plantas que uno trae en las colecciones y que por eso podemos hablar más adelante. Sobre todo de la colección de palmas, claro, que es famosa mundialmente. Hablemos de eso, por supuesto. Usted ha traído aquí colecciones de plantas, inclusive sí. Recientemente trajo esta colección de palmas, que es una de las más grandes que hay en el país. Así es la más grande de Colombia, la más importante de Colombia, porque Colombia es el tercer país en diversidad de palmas del mundo, y después de Malasia y Brasil. Brasil nos lleva 4 palmitas de ventaja. O sea, donde descubramos 5, quedamos de segundos en América, segundos en el mundo y primeros en América. De esas palmas hay muchas que son del Quindío. Claro, yo le digo a la gente, ¿cuántas palmas tiene el Quindío? Y la gente dice, la palma de cera. Empiezan a caquear, la palma de cera, la palma de corozo, y se les acabó la lista. Tenemos 23 especies de palmas nativas en el Quindío. No los conoce nadie, nadie. Yo tengo aquí al lado de mi oficina sembrado una cantidad de palmas nativas de Colombia, porque los colombianos en general somos medio conscientes que este es un país famoso por su biodiversidad en el mundo entero. O sea, yo me he patoneado el planeta en estos 50 años que llevo metido en este cuento de la conservación, y a donde llego y digo, soy Alberto Gómez de Colombia, me dicen de Colombia, pero con una emoción como quien dice, usted viene del paraíso, señor. Y resulta que los colombianos no tenemos ni idea de dónde estamos. No sabemos. No, nada. Las fincas del Quindío, todas están sembradas con arecas, washingtonia, bismarckia, todas las palmas de afuera, pero nada de lo de aquí, porque no valoramos lo nuestro. Y hablábamos hace un momentico de la heráldica, que en los escudos de Colombia, en el de Colombia y en el de los departamentos, tenemos una cantidad de cosas metidas. En el escudo de Risaralda hay 3 abejas Apis mellifera de Europa, y aquí tenemos meliponinas. Colombia tiene, de las 450 abejas sin aguijón del planeta, Colombia tiene 120. O sea que tenemos una barbaridad de diversidad biológica y ecológica que desconocemos. Entonces, la colección que hemos hecho aquí, palmas, samias, que es un grupo de plantas muy antiguas en la evolución, que el Jardín Botánico tiene la colección más importante de samias del mundo. Son plantas anteriores a las plantas con flores. 200 millones de años hay fósiles de esas samias. Y aquí tenemos 14 de las 24 de Colombia. Tenemos colección de helechos arbóreos, de heliconias. Colombia tiene la mitad de las heliconias del mundo. De las 220 heliconias, Colombia tiene 110. O sea, pero lamentablemente, repito, por un problema de torpeza del sistema educativo, los niños no aprenden en el colegio nada. Virgilio Batiste me decía, en Costa Rica son los niños los que le enseñan a los visitantes el nombre de las plantas, de los árboles, de las mariposas, de las aves, de todo, porque se lo aprenden en el colegio. Aquí no, aquí los niños son ignorantes. Yo fui al Museo Quimbaya y le pregunté a unos niños, alcen la mano los que puedan pintar una jirafa, todos, 30 niños. Y yo, alcen la mano los que puedan pintar un paujil. ¿No sabían que era un paujil? ¿No lo conocían? No habían visto ninguno. Y ellos, la jirafa es africana y el paujil es nativo de Colombia. ¿Qué estamos haciendo desde este jardín botánico para que los niños aprendan, conozcan y se reconozcan en la identidad de la naturaleza que tenemos? Bueno, desde 1997, o sea, muy recién abierto el jardín, no al público, porque lo abrimos fue en 2000, empezamos con los programas de educación ambiental.
y montamos una cosa que llamamos inicialmente ecotalleres y ahora se llaman ecopedagogías, que básicamente consisten en qué, en que viene un grupo de 20 niños, se van con un licenciado de Biología y Educación Ambiental egresado de la Universidad del Quindío, entran al bosque a estudiar durante 4 horas mariposas, únicamente. Otro grupo de 20 se va a estudiar aves, únicamente. Otro grupo se va a estudiar plantas. Tenemos 14 ecopedagogías basadas en los derechos básicos de aprendizaje, que son las instrucciones que el Ministerio de Educación ha dado sobre qué se debe enseñar en los diferentes grados de educación en ciencias naturales. En todas las materias, pero nosotros traímos lo de ciencias naturales. Eso es un programa muy bonito, lo hemos implementado mucho, vienen de muchos colegios, les fascina porque le enseñamos a los niños a que trabajen aquí, a que vean cómo trabajan los científicos. ¿Qué es lo que hace un científico cuando se va a recolectar plantas o a recolectar mariposas o a buscar escorpiones, por decir algo? Usted hizo con compañía de muchas personas este jardín botánico del Quindío, sí. Lograron comprar este bosque maravilloso, pero después a usted le dio por poner un mariposario. ¿Cómo es la historia del mariposario? No, y la historia del mariposario fue casi simultánea con el jardín porque yo me hice amigo del doctor Burbidge, que era el director del Smithsonian, del Fairchild Tropical Garden de Miami. Y yo sabía que ellos tenían allá un sitio para hospedar visitantes, y yo le dije, doctor Burbidge, yo me quiero ir 8 días para allá, para ver cómo funciona eso. Yo no había abierto esto ni nada, ni estaba todavía en borrador, teníamos la tierra y no más. Pero yo quería como aprender bien cómo era la cosa. Y yo veía que allá la cultura de la gente es muy alta, en el sentido de que aprecia mucho la naturaleza, las plantas, los animales, todo. Aquí no tenemos esa costumbre, curiosamente. Bueno, y yo dije, si yo no pongo un gancho para que la gente venga al jardín, no viene nadie. Y entonces, en 1990 yo participé con una fundación en Bogotá en la producción de un álbum de mariposas para niños. Yo lo diseñé, lo escribí, le corregí a los científicos los nombres, la redacción, todo para que eso quedara inteligible para humanos. Bueno, el asunto es que me aficioné al tema de las mariposas y me leí un libro que se llama El jardinero de mariposas, de Miriam Rothschild, una señora inglesa que además riquísima, como toda la familia Rothschild, eran banqueros famosísimos, y ella escribió ese libro, El jardinero de mariposas, y yo, a través de una amiga, logré que me diera una cita. Yo nunca había ido a Londres, tenía que ir a Europa, a Holanda, y le dije, si la señora Rothschild me recibe, yo de mi bolsillo, con mi tarjeta, compro un tiquete y me voy hasta Londres a entrevistarme con ella. Y la señora me dio la cita, increíble, y me dijo, de faltando 20 para las 2 de la tarde hasta las 2:20, 40 minutos, y yo, listo. Yo en ese tiempo yo quiero que ella me diga cómo es un jardín de mariposas. Y entonces hice el viaje a Londres, y nunca había ido, fue solamente a ver a esta señora, y la gente me miraba con un poquito de extraña, este colombiano subdesarrollado, pues se va a entrevistar con Miriam Rothschild, qué cuento tan chistoso. Pues era de verdad, era de verdad, y me recibió. Mi inglés no es el mejor del mundo, pero me defiendo. Porque yo digo a la gente, hay que aprender inglés. Aquí le estoy diciendo a los guías y a todos, aprendan inglés, porque eso uno se defiende con eso. En resumen, la señora me recibió y yo le dije, yo quiero tener un mariposario, un jardín de mariposas dentro de un jardín botánico que estoy concibiendo. Y ella me dio todas las indicaciones, qué hacer y qué no hacer. Me dio toda la cartilla. A las 2:20, cuando se acabó el tiempo que ella me había dado, dije yo, señora Rothschild, le agradezco mucho su atención. Me dijo, quédese sentado. Me quedé toda la tarde hablando con ella y me invitó a cenar. Y la amiga que me había llevado me dijo, se embobó con usted. Ella es la más despachadora del mundo. Ya, usted, terminamos, hasta luego. No, se embobó con usted. Me quedé toda la tarde hablando con ella de temas de ecología, de conservación, de todo, la más querida del mundo. Cuando volví a Londres en el 2005, esto fue en 1995, cuando volví a Londres en el 2005 que me dieron un premio y yo voy a mostrarle ya el mariposario funcionando y todo, había fallecido 2 meses antes. O sea que no lo alcanzó a conocer.
Qué pesar, pero fue fundamental en mi vida. Yo tengo una foto de ella arriba en mi oficina con un autógrafo que ella me hizo y la conservo con mucho cariño porque fue determinante. Cuando hacen los centros comerciales ponen un almacén ancla. El mariposario es el almacén ancla. El 80% de la gente que viene a este jardín viene al mariposario. Y es casi lo último que ve. Si usted le pregunto qué tiene en el mariposario, pues mariposas, me dirá usted, pero ¿cuántas mariposas, de cuántas especies, cómo lo hizo, cómo logró llenar ese mariposario? No, para tener mariposas dentro del mariposario, nosotros tenemos que cultivarlas. Tenemos una zoocría de mariposas. Para tener zoocría de mariposas hay que pedir permiso a la autoridad ambiental. En la legislación actual hay que hacer un estudio de impacto ambiental para eso. Es una cosa muy complicada, pero nosotros lo hicimos, cumplimos todas las normas, seguimos aquí en este jardín, todo es legal, todo es por encima de la mesa, todo es transparente, la gente puede mirar y ver todo lo que hay aquí, porque no hacemos esas, como decía un amigo, unas colombianadas, que capemos aquí este impuesto, que hagamos este retorcido aquí, no sé qué. No, aquí todo es legal y todo es transparente, afortunadamente, y nos ha ido bien. No hemos tenido nunca problemas con nadie y menos con la corporación. Seguimos al pie de la letra las instrucciones de la autoridad ambiental. Ese laboratorio, empezamos por cultivar las mariposas, que es una cosa complicada porque cada mariposa pone los huevos en una planta específica. Entonces, por decir algo, la mariposa monarca, que se da aquí en la región, pone los huevos en una planta que se llama Asclepias curasábica, que le dicen bencenuco. Entonces, si yo tengo machos y hembras de esa mariposa y ellos copulan, la hembra no pone los huevos sino en la Asclepias curasábica, en el bencenuco, punto. Si yo siembro otra planta ahí, no lo pone. Se muere con los huevos adentro. Y si yo se los saco a la fuerza, y los gusanitos en una cajita, ellos salen de la cáscara, se comen la cáscara que es nutritiva, pero si no tienen la planta que ellos genéticamente están informados que tienen que comer, la Asclepias curasábica, se mueren de hambre. Le puedo ofrecer todo el jardín para que no coman. No comemos sino de esto, punto. Exigentes. Y cada mariposa es lo mismo. Entonces, descubrir cuál es la planta nutricia de cada mariposa es un trabajo. Pues aquí han encontrado más de 150 especies de mariposas. Y hemos investigado 80. Y llevamos 25 años. No hemos terminado. Eso es parte de la dificultad, que es el traslape terrible que hay en un país que tiene una diversidad biológica impresionante, una devastación. Se están destruyendo cada 3 minutos 1 hectárea de bosque nativo en Colombia. Día y noche. Eso es una masacre que nadie es consciente de eso. Lo que estamos perdiendo. No sabemos. Cada 3 minutos 1 hectárea. Y yo le decía a la gente, aquí en este bosque tenemos 15 hectáreas de bosque. En el primer tiempo un partido de fútbol, que son ¿cuánto tiempo? 45 minutos. En esos 45 minutos este bosque quedaría en el suelo todo, a la tasa que se está devastando en Colombia. Sí, claro. Esa es la triste realidad. Entonces tenemos una diversidad altísima, una devastación que nos está pisando los talones, un público ignorante, una cantidad de biólogos que salen de las universidades que no encuentran trabajo y todo el trabajo está por hacer. No hay una conexión entre esa masa de biólogos y de licenciados en biología que quieren trabajar y la realidad de lo que queremos investigar aquí. No sabemos nada. Un profesor de la Universidad Nacional, licenciado ya en Barranquilla, me decía, en este país la gente se muere de hambre durmiendo encima de la comida. No sabemos qué de aquí se puede comer. Tenemos una PhD haciendo un trabajo y en septiembre vamos a hacer un gran festival gastronómico de plantas nativas alimenticias no convencionales. Preparó un pesto, que es una cosa de untar, de pringamosa. ¡Qué delicia! Pero qué delicia. Cuando la pringamosa era para pegarle a uno en el... Claro, bueno, pues esta señora preparó un pesto de pringamosa, que digo yo, eso es gourmet de estrato 25. Preparó una arepa de coca. Y tienen 11 productos alimenticios de plantas no convencionales que han investigado, pero necesitamos es que todos esos biólogos que están sin trabajo se puedan poner a trabajar aquí. En los Estados Unidos, en Europa, las grandes corporaciones, la gente adinerada, el Estado le facilita a estas instituciones, les dan los recursos para que investiguen.
¿Cuántas plantas hay detrás en este bosque que podían ser alimenticias y no sabemos? Y resulta que el 54% de la familia en Colombia están con inseguridad alimentaria. En un país como este que tiene toda la tierra que queramos, todos los pisos térmicos y toda la diversidad biológica, para que nadie se muera de hambre. No, se está muriendo de hambre, porque no hay investigación. Es una cosa terrible. Por eso es que yo quiero conectar eso con el jardín y volverlo más científico. Eso A propósito, ¿usted cómo vislumbra el jardín en el futuro próximo y en el futuro lejano? Muy bien. El jardín ha sido básicamente un sitio de turismo de naturaleza y hemos trabajado educación ambiental muy tímidamente. Yo lo que quiero es convertir esto en un jardín científico, como son los grandes jardines en Europa y en Norteamérica, que podamos nosotros descubrir qué es lo que tenemos aquí. Es que tenemos una universidad loca en este país y en este Quindío. En este Quindío es particularmente porque la diversidad biológica de esta ladera es muy distinta a la otra, por el agua, porque en el Pacífico se calientan las aguas, cruzan la cordillera occidental y pegan aquí. La precipitación en el túnel de la línea, en el portal de Calarcá, es de 2.000 milímetros. En el portal de Cajamarca, a 8 kilómetros de distancia, es de 800. Pasa de 2.000 milímetros de precipitación a 800 y Thomas van der Hamen, un científico holandés que vivió 50 años en Colombia y que trabajó y que escribió mucho, se fue caminando de Ibagué a Buenaventura, una caminadita buena, ¿no? Buena, sí. Bueno, pues dejó 1,5 metros de libros escritos sobre lo que él vio, en suelos, en clima, en aves, en insectos, en polen, porque era experto en palinología. Bueno, y la gran observación de él fue: en esta ladera llueve más que en la otra. Son los mismos suelos, las mismas cenizas volcánicas, todo igualito. Pero aquí llueve más. Aquí llueve más. Y la diversidad biológica es el día y la noche. Por eso yo tengo una bronca con la expedición botánica de Mutis, porque se fueron para Mariquita en vez de venirse para acá. En Mariquita la diversidad biológica es muy bajita, comparada con esta. Y entonces resulta que esto es un potencial fenomenal de diversidad biológica. ¿Y usted qué está pensando entonces? Entonces, ¿Qué debe ser el jardín? Que debemos buscar los mecanismos institucionales, políticos, para que el Estado se meta a financiar toda esa cantidad de gente que está sin trabajo. A mí me da tristeza. Yo soy profesor en la Universidad de Quindío y los biólogos vienen aquí y yo solamente puedo ofrecerles que sean guías, porque no podemos. Nosotros queremos averiguar, por ejemplo, tenemos 214 palmas de las 260 de Colombia. Es una colección de palmas tan famosa y tan importante que ha habido 2 congresos mundiales de palmólogos que se han venido a verla, porque no puede creer. El de Londres, que es el jardín botánico más importante del mundo, me dijo: Alberto, lo que ustedes hicieron en Calarcá es único en el mundo. Tener 214, las 260 palmas de un país tan diverso en palmas como Colombia y tenerlas al aire libre. No están en invernaderos, no están como en Europa y en Estados Unidos y en Asia. No, aquí están al aire libre las palmas, porque se dan. Y me decía, eso es único. Pues me invitaron del Vaticano, la Academia de Ciencias del Vaticano, en mayo de 2019, a que fuera a hablar de la colección de palmas del Jardín Botánico del Quindío, porque para ellos, a Colombia no, para ellos es una cosa muy importante. Pero no sabemos cuándo florece la Atalea amigdalina, ni la Atalea butirácea, ni la Socratex orriza, ninguna de las palmas que tenemos aquí, que están bellísimas, que están produciendo frutos. Ayer nomás estuvieron haciendo recolección de frutos aquí de semillas para el vivero que tenemos. Estamos reproduciendo en el vivero todo lo que más podemos de palmas nativas. La gente no las conoce. Yo traje al ministro anterior del gobierno anterior, que era costeño, a que se posara al lado de la Sabal mauritiforme, una palma del Caribe que la llaman palma amarga, con la que techan allá la gente las casas. Es una palma hermosísima, que podía estar en cualquier parque de Colombia. Es una palma muy bella, no la conoce nadie, está aquí. Es decir, usted lo que está pretendiendo es que el Jardín Botánico del Quindío, que usted fundó hace más de 45 años, se convierta en un centro científico. Sí, señor. Eso es. Eso es. Y dimos el primer paso porque presentamos la solicitud al Ministerio de Ciencia para que nos reconociera como centro de ciencia. Hay 4 centros de ciencia en el Viejo Caldas, uno en Manizales, 2 en Risaralda y el del Quindío.
El Jardín Botánico del Quindío es el único centro de ciencia reconocido por el Ministerio de Ciencia. Eso para nosotros nos llena de orgullo porque sabemos que tenemos la simiente, pero necesitamos tener recursos económicos para poder investigar qué es lo que tenemos. Podríamos resolver el problema del hambre, el problema de la pobreza, porque si usted le enseña a un niño que el anturio negro, que está en peligro de extinción, peligro crítico de extinción, lo puede reproducir así y puede vendérselo a los viveros que recibirían felices anturio negro, que no hay, que no se consigue. Si el niño monta ese emprendimiento, ahora los jóvenes tienen emprendimiento. Cuando yo era joven, nadie en mi curso tenía emprendimiento. Ahora la gente joven, toda tiene emprendimiento. Nosotros tenemos ya 100 plantas nativas útiles que pueden servir de emprendimiento para la gente. Enseñarles eso para que empiecen a trabajar. Pero 100 planticas, el Quindío tiene 3.000 plantas. 3.000 especies de plantas tiene el Quindío, el 10% de Colombia, y no tenemos ni el 1% del territorio. Y el 10% de las plantas están en el Quindío. Eso es la diversidad asombrosa de este sitio. En aves tenemos el 30% de las aves de Colombia. El Quindío tiene 1.931 kilómetros cuadrados, o sea, el 0,16 de Colombia. Hay 17 municipios en la región andina, que no son los municipios muy grandes. Hay 17 municipios más grandes que el Quindío. Chaparral, Tolima, por ejemplo, es más grande que el departamento del Quindío, o Caucasia, Antioquia. Bueno, en este pedacito de Colombia está el 30% de las aves del país más diverso en aves del mundo. Podríamos tener aquí 70 millones de avistadores de aves que hay en el planeta. Podríamos tener aquí un centro de... Pero si la gente supiera qué es, el australiano llega y le dice, niño, ¿cómo se llama ese pajarito amarillo? No, ni idea. Ni idea, no sabe. Se llama canario criollo y el nombre científico es Cicalis flaveolans y come esto y se da en esta parte, pero no saben, porque no lo enseña, porque el sistema educativo es torpe. Nosotros montamos un proyecto educativo para niños de quinto a octavo, que es la otra parte de la pregunta. Llevamos 5 años tratando de que lo implementemos en el Quindío como modelo nacional, porque en cada sitio podían hacer lo mismo. 100 mariposas, 100 plantas útiles, 100 aves, 100 de otros grupos biológicos, geología, hidrología, climatología, bla, bla, bla. Todo eso, enseñárselo a los niños de quinto a octavo. Y esa sería la simiente para que ellos empezaran a maravillarse del sitio tan impresionante donde estamos, que la gente no sabe. No sabemos dónde estamos parados. Esa es la primera ley de la ecología, saber uno dónde está parado. Eso que usted acaba de decir, Miguel Ángel, es la realidad. La primera ley de la ecología es saber uno dónde está parado y no sabemos dónde está. En el Quindío no sabemos dónde estamos parados. No, somos náufragos. Sí, somos náufragos. Claro, yo comparaba que nos montan en un barco en Buenaventura, se va el barco por el Pacífico, el barco se le dañan los instrumentos, se hunde, llegamos a una isla, ¿qué isla es? No tenemos ni idea, qué plantas hay, no tenemos ni idea, qué animales hay, qué se puede comer, qué no se puede comer, no sabemos nada, nada de nada. Eso somos nosotros aquí en el Quindío, 600.000 náufragos. Doctor Alberto, ¿qué le ha dado a usted este jardín botánico? Usted es un hombre que nació en una familia en Armenia de 8 hijos, ¿cierto? ¿Usted es el qué? ¿El tercero? ¿El cuarto? Tercero. El tercero. 6 mujeres, ¿no? Sí. 6 mujeres. ¿Y qué le ha dado a usted el jardín botánico? No, me ha dado una cosa que me dijo una amiga y me encantó, salario emocional. Sí. Salario emocional, sí, ¿cómo es el salario emocional? No, porque eso en los bancos no se convencen con eso, pero para mí eso es lo más valioso. Yo afortunadamente nunca he tenido pretensión de tener plata y no la conseguí y no la tengo, y lo poquito que tuve se lo entregué a mi señora y a mis hijas antes de que ella muriera para que quedaran las hijas con ellos. Yo soy dueño de un carrito, eso es todo mi patrimonio. Me siento feliz de ser un pobre diablo, más por lo diablo que por lo pobre. Pero ¿qué le ha dado el salario emocional? Es que un niño, en abril y en octubre, los niños de los colegios oficiales del Quindío entran gratis aquí, y los profesores entran gratis y los padres entran con el 80% de descuento. Eso se vuelve una fiesta, es una maravilla en abril y en octubre, y se inscriben, no vamos a abasto con la gente que se inscribe, y un niño de 6 añitos viene y me cuenta que una mariposita se le paró en el dedo con una sonrisa de este tamaño. Yo, pucha, eso es lo máximo para mí. Claro, ese es el salario emocional. Claro. Entonces, pues eso no sirve para comprar mercado, pero
me sirve para el alma. Pero usted ha recibido condecoraciones en todo el mundo. Sí, sí, me han reconocido y yo creo que a veces se les va la mano conmigo porque yo creo que podía haber hecho más y podía haber empezado primero. Llevo 50 años nomás en este oficio, pero lo que yo veo con optimismo es que hay mucha gente que se está involucrando con esto. Cuando en 1975 yo hablaba como alcalde de ecología y me miraban como animal raro, ahora la ecología ya está metida en el alma de mucha gente y la gente es muy sensible a que vale la pena conservar esto y preservarlo. Y eso es un paso gigantesco, pero tenemos que trabajar rápido porque la velocidad de la devastación y la destrucción no nos da tiempo, el cambio climático, todos esos efectos terribles sobre el planeta, total de que vale la pena. Usted tenía 25 años o algo así cuando fue primer alcalde, cuando fue alcalde de Armenia en 1975. 27 añitos 27 tenía, años. recién cumplidos. Recién cumplidos. Sí. Usted puede decir que usted fue el alcalde más joven de la ciudad. ¿Ha sido? No, creo que fue Jorge Arango que tenía 26. Sí. Yo cumplí en enero 27, en enero cumplí 27 y en febrero me posesioné alcalde. Estaba recién cumplido, pero entiendo que Jorge Arango Mejía, que fue alcalde también, fue de 26 años. ¿Usted fue alcalde después? Después a los 29. Sí. Antes de los 30 ya había sido 2 veces alcalde de Armenia. Eso sí no me lo ha ganado nadie. Pero además usted fue político. Sí, y afortunadamente me sacaron. No me salí, sino que me sacaron. La política es un oficio importante porque es de servicio a la gente, pero resulta que eso no funciona así, ni aquí ni en ninguna parte. Eso está mezclado muy fuertemente con la política, con la economía. Los conglomerados económicos controlan el poder político, el Congreso, la presidencia, todo, y la economía. Entonces, de esa manera, si usted no está alineado con ellos, no funciona. Entonces usted de pronto quiere hacer un trabajo de beneficio social y eso no se puede. Y termina uno siendo amigo de una gente que no tiene que ser amiga de uno y enemigo de otros que no tienen por qué ser enemigos. O sea que yo lamentablemente no le recomiendo la política a nadie en ninguna parte, porque no es aquí, es en Francia y en Rusia y en China y en Chile y en donde quiera. Y yo decía que la separación de poderes que hablaba Montesquieu, tal vez usted me oyó la disertación en la Universidad de Quindío, que la separación de poderes de que hablaba Montesquieu en 1700 era la separación de las ramas del poder, que el poder judicial no se meta en el ejecutivo y el ejecutivo no se meta en el legislativo y viceversa. Lo que hay que separar es el poder económico del poder político, porque esa mezcla controlan. José Raimundo Sojo, que fue ministro de Fomento de Misael Pastrana, estamos hablando de historia patria, en los años 70, por allá, me decía que él presentó 3 proyectos de ley sobre control de los monopolios en Colombia. Leyes antimonopolio que existen en Estados Unidos y en Europa. En Colombia trataron de montarlas y el Congreso no dejó. ¿Por qué? Pues porque es que los grandes monopolios controlan a los parlamentarios, les ayudan para la publicidad, para la redención y todo eso. Entonces está todo el mundo comprometido. Entonces, si no se separa el poder económico del poder político, no hay nada que hacer. ¿Usted en qué año se casó? Yo me casé en el año 82, 83, no, 82. Sí. ¿Cómo era que llamaba a su esposa? Silvia Elena Ramírez. Ella fue gerente del Banco Central Hipotecario. Claro, Armenia, claro, una arquitecta muy talentosa y muy bonita. Mis hijas afortunadamente se parecen a ella. Afortunadamente se parecen a ella. Sí, Usted sí. tiene 2 hijas, ¿cierto? Sí, 2 hijas. Sí. 2 hijas y tengo 2 nietos de 19 y 17 y un nieto de 4 meses que se llama Felipe. Estoy feliz gozándome mi nieto porque a los otros 2, como son adolescentes, ya no los veo nunca. ¿Y quién de todos ellos, sus hijas, sus nietos, están aquí convencidos de que tienen que seguir eso que les va a dejar su papá en el Jardín Botánico de Quindío? Pues este terreno no es mío, sino de una fundación que yo la presido y que la creé, pero no es patrimonio mío personal, sino de una entidad sin ánimo de lucro. Ellas vienen aquí y disfrutan esto, pero ellas viven en Bogotá y mis nietos viven en Bogotá, total de que solamente de vez en cuando pueden venir a disfrutar eso y gozan mucho de los triunfos y los reconocimientos, pero
pero en realidad tengo más gente que he formado, inclusive gente que trabaja conmigo. Héctor Fabio, por ejemplo, el director, lleva 14 años trabajando aquí, y tenemos guías de 15 años, y hay gente que ha continuado eso y que tienen ya el jardín metido en el alma, que eso es lo importante. A uno recibiendo un salario emocional, como usted dice, ¿lo pueden pensionar o jubilar? No, uno tiene que seguir con eso hasta que se muera. Yo duermo en esa casita que está allá al fondo. Aquí en el jardín. Aquí en el jardín. Y mi vida, por esa misma razón, pues esto es maravilloso. Ahorita en octubre va a venir una neurocientífica española que habla sobre los efectos benéficos para la salud humana que produce un bosque. Sí. Y entonces, como yo me mantengo metido en este bosque, pues estoy en una salud envidiable. Me acuerdo que ahora que estuve en Europa, cuando llegué a Londres, el guardia de Londres me preguntó, ¿usted qué edad tiene? Porque él lo vio en el pasaporte, y como que no creía. Y yo dije, yo tengo 76 años, pero aparento 75, le dije yo por decir un chiste. Y me dijo, no señor, usted aparenta mucho menos. Y le dijo al amigo, este señor tiene 76 años, porque me vio que yo podía cargar las maletas y moverme y tal. Pero es la salud del bosque. Por eso digo a la gente, vengan aquí, los orientales, los chinos sobre todo, y los japoneses, hablan de la lluvia forestal. Ese es el efecto energético que produce el bosque a la gente que lo camina. Eso es una cosa muy saludable, que la gente podía venir aquí una vez a la semana y caminarse el bosque nomás si quieren, pero eso es beneficioso. ¿Usted, doctor Alberto Gómez Mejía, se va a quedar aquí para siempre? Sí, esa es la idea. En los estatutos está establecido que el presidente se elige solo una vez, entonces yo me voy a quedar ahí hasta que me destituyan o hasta que me muera. Pero para siempre, digo yo, sí. en su espíritu, en su vida, usted va a dejar aquí plantado su cuerpo para que sea simiente de otro bosque. Claro, por supuesto. Esa es la idea. Y la idea es que esto quede para la humanidad, ¿no? O sea, yo tengo el fresquete, por decirlo de alguna manera, de que si yo me muero en este momento, esto ya quedó funcionando. Sí. ¿Y lo van a enterrar acá? Sí, claro. Hay la orden, la orden perentoria del presidente del jardín que lo entierren acá. En la finca que compró el jardín en el 2019, tenemos un sitio que se llama el Bosque de los 1000 Guayacanes, y ya hemos depositado cenizas. Ya van casi 40 personas que tienen cenizas allá, y ya está el árbol escogido donde van a depositar mis cenizas. Es decir, se va a quedar para siempre. Sí, tal cual. Sí, no voy a salir de aquí. Y voy a salir por las noches por ahí a dar vueltas. Es decir, se va a convertir en un fantasma que va a aparecer a la gente. Sí. Eso lo tiene ya seguro. Sí. Y curiosamente, hoy he estado escribiendo sobre una mariposa que tiene la palabra fantasma en inglés, y que es una mariposa de aquí del jardín. Muy bien. Él es Alberto Gómez Mejía, el hombre creador de este maravilloso sitio que se llama el Jardín Botánico del Quindío, que vive aquí en el Jardín Botánico del Quindío, que lucha para que la gente lo conozca y además aprenda de dónde es que estamos parados aquí en el Quindío. Doctor Alberto, muchas gracias. No, a ti, Miguel Ángel, y a todos ustedes que hayan tenido la paciencia y el tiempo de vivir toda esta cantidad de cosas, que las digo con todo el corazón y con todo el alma. Vivir para contarlo.